Reciban un cordial saludo hasta el lugar donde se encuentren. Y bueno, finalmente llegamos a la última grabación correspondiente a este gran tema 3 que se ha titulado ¿Qué quiere Dios? Y que a lo largo de todas las grabaciones, en parte hemos ya ido dando respuesta a esta pregunta. Pero ahora vamos a culminar esta saga con el último aspecto que quizás puede requerir un poco de profundización para redondear, tener el panorama completo de cómo funciona esta criatura humana llamada Jesús, en quien Dios finalmente obtiene todo lo que buscaba, todo lo que quería. Habíamos ya visto en la sesión anterior que hay una doctrina acerca de las dos voluntades en Jesús, precisamente que fue planteada por nuestra doctrina, por nuestro magisterio, para contrarrestar a la herejía del monotelismo que afirmaba una sola voluntad en Jesús, o sea, la divina. Pero definitivamente esto no es así. Así es que vale la pena entender en qué consiste esta potencia espiritual que Dios creó para gobernar toda la parte humana, toda la humanidad de esta criatura llamada Jesús, que sabemos se une a la divinidad para formar una sola persona. Así es que vamos a adentrarnos en primera instancia a entender cómo funciona la voluntad humana para, habiéndola entendido, poder completar ahora sí toda la película completa de qué es realmente este hombre Dios. En el libro de Cielo se nos explica lo siguiente acerca de la voluntad humana, diciendo la divinidad: en la voluntad humana he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia, y dándole el puesto de honor, la he constituido reina de todo el hombre, y depositaria de todo su obrar. Así como las criaturas tienen cajas para conservar sus cosas, para tenerlas custodiadas, así el alma tiene su voluntad, para conservar y custodiar todo lo que piensa, lo que dice y lo que obra. Ni siquiera un pensamiento perderá. Lo que no puede hacer con el ojo, con la boca, con las obras, lo puede hacer con la voluntad. En un instante puede querer 1000 bienes o 1000 males. La voluntad hace volar el pensamiento al cielo, en las partes más lejanas y hasta en los abismos. A la criatura se le puede impedir que obre, que vea, que hable, pero todo esto lo puede hacer en la voluntad. Y todo lo que hace y quiere forma un acto y lo deja en depósito en su mismo querer. Y como la voluntad se puede extender, ¿cuántos bienes y cuántos males no puede contener? La voluntad humana es la vida o la muerte de las criaturas, su felicidad o su tiranía y desventura en la cual se precipita, su ángel bueno que la conduce al cielo o transformándose en demonio, la precipita al infierno. Todo el mal está en la voluntad, como también todo el bien, porque ella es como fuente de vida puesta en la criatura, que puede hacer brotar alegrías, felicidad, santidad, paz, virtud, o bien arroja de sí fuentes de penas, de miserias, de pecados, de guerras que destruyen todos los bienes. La voluntad divina y la humana son dos potencias espirituales.
La divina, inmensa, de una potencia inalcanzable. La humana, pequeña potencia, pero aunque pequeña, tiene su potencia. Y siendo las dos espirituales, la una se puede verter en la otra y formar una sola vida. Toda la potencia está en el querer. Y siendo potencia espiritual, tiene espacio para poder poner dentro de su voluntad el bien que quiera y también el mal. Así que lo que quiere la voluntad, eso se encuentra dentro de ella. Si quiere la propia estima, la gloria, el amor a los placeres, a las riquezas, se encontrará dentro de su querer la vida de la estima propia, de la gloria, la vida de los placeres, de las riquezas. Y si quiere el pecado, también el pecado formará su vida. Oh, cuántas cosas puede encerrar el querer humano, siendo potencia espiritual que mucho cosecha y nada pierde. Se asemeja a la luz del sol. ¿Cuántas cosas no contiene el sol, mientras que no se ve otra cosa que luz y calor? Sin embargo, los bienes que encierra son casi innumerables, y se ve que conforme toca la tierra, así comunica bienes admirables. Sin embargo, no se ve otra cosa que luz. Así es la voluntad humana. ¿Cuántos bienes no puede encerrar si quiere? Puede encerrar amor, santidad, luz, reparaciones, paciencia, todas las virtudes, y también a su mismo Creador. Siendo potencia espiritual, tiene virtud y capacidad de encerrar todo lo que quiere. Y no solo tiene la potencia de encerrar el bien que quiere, sino de transmutarse en el bien que encierra. Esta verdad de la transmutación de la cual es capaz la voluntad humana, lo sabe perfectamente el maligno, el enemigo. Y por eso es que en la actualidad se ha desatado toda una guerra ferocísima de ideologías, de tergiversaciones, de perversiones, que empiezan con esta palabrita de transformación o trans, y vemos cómo han surgido todas estas ideologías nefastas de el transhumanismo, transgénero, transespecie, etcétera, porque el enemigo sabe que la voluntad humana tiene esa potencia. Y hemos llegado a tal grado de perversión que ahora incluso las leyes dan su legitimidad, su reconocimiento a las personas que se asumen lo que no son. Si una persona se asume un animal, puede acudir ante la ley y la ley reconoce esa característica o esa, digamos, transformación que subjetivamente, libremente la persona ha querido asumir. A ese grado de abominación hemos llegado. Y es precisamente porque el enemigo sabe que ha llegado el momento en que las criaturas humanas van a conocer esta verdad. Y sabiendo el potencial que encierran, la capacidad que tiene la voluntad humana de transmutarse en el bien que encierra, y si la voluntad humana tiene la capacidad de encerrar al Creador, y ya lo decía el numeral 260 de nuestro catecismo, que mientras llega el momento de la unión perfecta de las criaturas con la bienaventurada Trinidad, somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad, es decir, a encerrar al Creador dentro de nuestra alma. Y una vez encerrado, la voluntad tiene la capacidad, el poder de transformarse en el mismo Creador y convertirse en un ser humano divino. Por eso es que el enemigo está haciendo de todo para convencer al humano que puede transformarse en lo que quiera, menos en lo divino.
Así que la voluntad humana se cambia en la naturaleza del bien que quiere. Y aunque muchas cosas que verdaderamente quiere no las haga, en la voluntad quedan como hechas. Y se ve que a la ocasión de hacer aquel bien que quería, poseyendo la vida de ese bien, con prontitud, con todo amor, sin dudar un instante, hace aquel bien que desde hacía tanto tiempo quería hacer. Símbolo del sol, que no encontrando ni la semilla ni la flor, no da ni el bien de madurar la semilla, ni el bien del color a las flores. Pero en cuanto le viene dado tocarlas con su luz, poseyendo la vida, rápidamente da la maduración a la semilla, el color a las flores. La voluntad humana posee con caracteres indelebles todo lo que hace y que quiere hacer. Y si la memoria olvida, pero la voluntad nada pierde, contiene el depósito de todos sus actos sin que pueda perder nada. Por eso se puede decir, todo el hombre está en la voluntad. Si ésta es santa, también las cosas más indiferentes son santas para él. Si es mala, tal vez aún el bien se cambia para él en acto perverso. La voluntad humana fue creada reina en medio de la creación, reina de sí misma. Libremente puede hacer un mundo de bienes, prodigios de valor, pero si se pone de parte del mal, como reina, puede hacer un mundo de ruinas y puede precipitarse desde el más alto puesto hasta lo más bajo de las más grandes miserias. Y entonces, regresando a nuestro tema inicial, por el cual fue necesario hacer este recorrido para entender cómo funciona la voluntad humana, ahora regresando al punto inicial de esta criatura humana llamada Jesús, también tuvo frente a sí esta disyuntiva, o adherirse a la voluntad divina o permanecer exclusivamente con su voluntad humana. Pero ya decíamos que nuestra doctrina católica plantea firmemente que en Cristo hay dos voluntades, la humana y la divina. Entonces, ¿cómo le hizo este Cristo, este ser humano Jesús, para no caer en el riesgo de que su voluntad humana pudiera ser el motivo de que él se separara del plan de Dios? ¿Y cómo le hizo para refrenarla, contenerla y evitar que produjera todo el mal que es capaz de producir la voluntad humana? Y en el libro de Cielo se nos va a explicar cómo le hizo Jesús. Y dice, para vivir en paz, en unión con la voluntad divina, la criatura humana debe vivir como extraña a la voluntad humana. De otra manera, habrá siempre guerra entre la una y la otra. Son dos voluntades irreconciliables. Y ya de entrada, esta última frase nos pone en un predicamento, porque prácticamente entonces querría decir que Dios ha creado algo que ya de facto tiene todo el potencial de ser su principal enemigo. Dios ha creado algo que jamás se va a poder reconciliar con él. ¿Pero cómo es esto? Bueno, lo vamos a ir describiendo. Porque dos voluntades no pueden reinar dentro de un corazón. Se harían guerra mutuamente. Y la voluntad humana sería de obstáculo a la voluntad divina. Y por tanto, no sería libre de hacer lo que quiere. Y Dios, para volver libre a su voluntad divina, le pide a la criatura con insistencia su voluntad humana. Noten cómo no lo obliga, no se la arrebata, no la secuestra, no la sojuzga, que perfectamente podría hacerlo y con todo derecho, pues Él la creó, Él la puso dentro de cada una de nuestras almas, empezando por la de Cristo, por la del primer ser humano creado, sino que la solicita, pide permiso,
Dios es el ser más caballeroso que hay, porque no abusa de su autoridad y de su poder. Porque la voluntad humana, estando en la criatura, es débil, insignificante. Pero en cuanto llega a las manos creadoras y transformadoras de Dios, cambia de aspecto. Dios la vuelve potente, la vivifica y encierra en ella el valor productor del bien. Así que lo que en manos de la criatura humana es insignificante y quizás aún dañino, en las manos de Dios cambia naturaleza. Y además, para poder dar, Dios quiere lo pequeño, lo insignificante, también como pretexto para poder dar lo grande. Así es que, con este panorama a grandes rasgos, podemos entender que esta unión de voluntades en Cristo, pues no fue nada sencillo. Tiene todo su mérito y por eso es que Cristo posee la gloria universal. No solamente por habernos salvado, por haber padecido tanto para nuestra salvación, no. Eso es la parte, como diríamos, casi la cereza del pastel. El reto más fuerte para él, la parte más heroica, fue cómo contener todo ese potencial. Es como si Cristo tuviera una especie de bomba atómica en sus manos y que Dios le hubiera dicho, tienes que presionar fuertemente entre tus manos esta bomba atómica, porque si la llegas a soltar, si llegas a disminuir un poco la presión, estalla y crea un cataclismo universal. Ese es el mayor desafío, el mayor mérito que le debemos reconocer a Cristo, mantener en su lugar a la voluntad humana a fin de que la voluntad divina tuviera campo libre en él. Y esto se logra por medio de la unión de voluntades en Cristo. Dice el libro de Cielo, quien vive en la voluntad divina llega a tanto y puede tanto hasta repetir la vida divina. El fiat divino da todo lo necesario a la criatura que vive en ella, que con sus actos se hace la repetidora de la vida misma de Dios. Es incalculable lo que hace, y solo nuestra voluntad tiene esta potencia de hacer este prodigio tan grande que a ninguno le es dado, de hacerse repetidora de nuestra misma vida divina en la criatura. Así es que, por eso, era necesario, entendido para nuestra inteligencia, por supuesto, sabemos que Dios no necesita nada y al mismo tiempo sí lo necesita por su propia naturaleza divina, que es el amor, era necesario este paso último en la mente de Dios de tener a esta voluntad humana libre para repetir, regenerar su misma vida divina en un ser totalmente diferente a Dios, en un ser con una naturaleza totalmente diferente a la divina. Ese es el mayor prodigio que debemos siempre quedarnos con la boca abierta de admirar cómo puede ser posible esto. Dice el libro de Cielo, quien vive en nuestra voluntad, con sus actos se hace concurrente de nuestra vida y por eso nos sentimos repetir nuestra vida por su pequeñez. Y oh, el contento, la felicidad que sentimos y cómo nuestro amor encuentra su desahogo, su correspondencia al sentir su misma vida repetida por su amada criatura. Y en su énfasis de amor y de alegría indecible que sentimos, decimos, todo le hemos dado y todo nos ha dado. No podía darnos más, porque sentimos que por donde quiera que nos lleva nuestra inmensidad, ella aparece por todas partes. No hay punto en que no se hace sentir.
Y oh, cómo es dulce y agradable oírla por todas partes. En nuestra vida que posee, te amo, te adoro, te agradezco, te bendigo. Así que el trabajo que confiamos a quien vive en nuestro querer es de repetir nuestra misma vida divina. Y aquí está encerrado todo el secreto de este prodigio llamado hombre Dios, una naturaleza humana abismalmente diferente e inferior a la divina, con esta capacidad de repetir una vida que no es la propia, pero que libremente decide asumirla como propia. Ahora se invierten los papeles. Ahora la criatura asume al creador, lo encierra, se transforma en él porque tiene la capacidad, Dios le dio esa capacidad de transmutarse en el mismo Dios y obrar como el mismo Dios, repetir la misma vida de Dios. En eso consiste el prodigio del hombre Dios, el primer hombre Dios, el arquetipo de hombre Dios. Delante de nosotros, dice la divinidad, no hay mayor sacrificio de una voluntad humana que mientras tiene la vida no la ejercita, es decir, la vida humana, para dar vida libre a mi fiat, pero con gran ganancia del alma, porque da una voluntad humana y por ello recibe una divina. Da una voluntad finita y limitada y recibe a cambio una infinita y sin límites. Y esto es precisamente lo que pasó en la mente divina cuando este primer hombre Jesús fue creado, esta primera criatura humana, fue creada y fue puesta libre para decidir con quién se quería adherir. Este primer Jesús, ser humano, en la mente divina, tuvo ante sí esta ponderación, puso en la balanza, digamos, como una especie de oferta de inversión, propuesta de inversión. Y claro, por su inteligencia humana perfecta, pudo darse cuenta de la gran ganancia a cambio de una aparente pérdida, pero que en realidad no era una pérdida. Y en los evangelios Jesús ya nos había dejado un indicio de esto para decirnos, miren, yo lo descubrí desde la eternidad, descubrí la eternidad y fui inteligente por optar por lo que más me convenía. En el Evangelio de Mateo vemos este pasaje que dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Al encontrar un hombre, lo oculta y en su alegría va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Cuando uno escucha este pasaje de Mateo, dice uno, bueno, quiere decir que el valor de ese campo, o mejor dicho, del tesoro escondido en el campo, debe exceder, pero por mucho, a todas las posesiones de este hombre, a tal grado que es capaz de no dudar un instante en vender todo, porque todo lo que tiene no se compara a la gran ganancia que logra con adquirir ese campo y poseer ese tesoro escondido. Y lo mismo va a decirnos otro pasaje del Evangelio. Asimismo, el reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas finas. Y cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo cuanto tiene y la compra. Uno diría, bueno, si se supone que es un comerciante, un experto en tesoros, en joyas, en el valor de estos objetos que todo el mundo aprecia, quiere decir que es capaz, con su inteligencia, de reconocer y comparar los valores de las distintas perlas o las distintas joyas y se da cuenta que esta perla es algo que nunca más va a encontrar y por lo tanto otra vez va y vende todo cuanto tiene. Ese todo cuanto tiene sería exactamente el dar nuestra voluntad humana a cambio de un bien infinito que es la voluntad divina. Por eso Jesús va a decir en el libro del cielo, ahora el que está hablando es el hombre Jesús, dice, toda mi santidad ha salido de dentro de la palabra fiat.
Yo no me movía ni siquiera para un respiro, para un paso, ni ninguna otra acción, si no lo hacía dentro de la voluntad de Dios. Mi vida era la voluntad de Dios, mi alimento, mi todo. Y esto me producía santidad, riquezas, glorias, honores, pero no humanos, sino divinos. Y de esto también nos habla en los evangelios. En Juan aparece este pasaje. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, para comer, yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Decían los discípulos entre sí, pero es que le ha traído alguien de comer. Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Y continúa el libro de cielo. Así que por cuanto más el alma está unida, fundida con la voluntad de Dios, tanto más se puede decir santa, tanto más es amada por Dios. Así es que cuando hoy en día se nos dice, Dios te ama, Dios nos ama todo, nos ama mucho, Dios nos ama como somos, no necesitamos cambiar. Qué gran engaño es en el que hemos vivido los católicos, los cristianos. Porque Dios solamente ama lo que Él ha puesto de Él mismo en nosotros, principalmente su voluntad. Y si no encuentra lo suyo en nosotros, no nos puede amar. Simplemente no nos puede amar. Y por cuanto más amada, más favorita, porque la vida de esa alma no es otra cosa que la reproducción de la voluntad de Dios. Y regresamos entonces, habiendo repasado y esclarecido, en primer lugar, cómo funciona la voluntad humana y que es como una especie de arma de doble filo. Todas las cosas que tienen gran valor en el mundo juegan ese rol de ser armas de doble filo. Pensemos en el Internet, de donde podemos obtener grandes beneficios, pero también grandes riesgos de contaminación y corrupción de las personas. Pensemos en la bomba atómica, de la cual se puede obtener, por ejemplo, la energía nuclear, pero también una bomba que destruye y arrasa con todo. Y así por el estilo. La voluntad humana tiene esa característica de ser un arma de doble filo. Y ya vimos entonces cómo hizo este hombre Jesús para aprovecharse de la parte positiva de la voluntad humana y no de la negativa, y eso fue intercambiando voluntades. Intercambiando voluntades, lo que le llevó a esa unión de voluntades y a poder obrar con la voluntad divina. Continúa el libro del cielo diciendo, yo tenía una voluntad humana. Aquí otra vez habla el hombre Jesús, la cual no tuvo ni siquiera un respiro de vida, cediendo en todo el puesto a mi voluntad divina. Pero con esta frase entendemos que habla el hombre Jesús, pero en esa persona de dos naturalezas, es decir, quien nos está hablando aquí es el hombre Dios. Primero, haciendo referencia a su naturaleza humana, y en segundo lugar, hablándonos de su naturaleza divina. Así que la tenía para tenerla sacrificada, a fin de que la voluntad divina extendiese en mi querer humano toda la extensión de su reino. Mi voluntad suprema no concedió ni siquiera un respiro de vida a la voluntad humana de mi humanidad. Si bien santa, pero ni siquiera esto me fue concedido. Vean cómo aquí está hablando ahora el verbo divino, porque empieza diciendo mi voluntad suprema. Y habla de la naturaleza humana, del humano Jesús, como algo que estaba asumido, pero como si él lo estuviera viendo, digamos, a distancia. Debía estar bajo la presión más que de una prensa, de una voluntad divina, infinita, interminable, que se constituía vida de cada latido mío, palabra y acto.
y mi pequeña voluntad humana moría en cada latido, respiro, acto, palabra, etcétera. Pero moría en realidad. Sentía de hecho la muerte porque jamás tuvo vida. Tenía a mi voluntad humana solo para hacerla morir continuamente. Otra vez aquí está hablando el hombre Jesús. Y si bien esto fue un gran honor para mi humanidad, ahora nos habla el hombre Dios, fue el más grande de los portentos. A cada muerte de mi voluntad humana, esta era sustituida por una vida de voluntad divina. Ahí está el intercambio de vidas, el intercambio de voluntades. El pasaje del Evangelio de el hombre que encuentra un tesoro escondido o el mercader que comercia con perlas preciosas. Inmediatamente viene sustituida la muerte de la voluntad humana por una vida de voluntad divina. Una gran ganancia ante lo que parece ser una pérdida, pero feliz pérdida. Pero el morir continuamente fue el más grande, el más duro, el más agudo y doloroso martirio de mi humanidad. Por eso quienes nos acercamos a conocer el libro del cielo, no nos debemos engañar, no nos debemos dejar engañar pensando que todo lo que conocemos en el libro del cielo es nada más para Luisa. No, absolutamente no. Vivir de voluntad divina implica el más grande, más duro, doloroso martirio para nuestra voluntad humana. Oh, cómo las penas de mi pasión quedan empequeñecidas ante este mi continuo morir. Es decir, se refiere al morir de su voluntad humana. Y solo con esto yo completaba la perfecta gloria de mi Padre Celestial. Y lo amaba con el amor que supera cualquier otro amor por todas las criaturas. Morir, sufrir, hacer alguna cosa grande, alguna vez, a intervalos, no es gran cosa. También los santos, los buenos y otras criaturas han obrado, han sufrido, han muerto. Pero como no ha sido un sufrir, un obrar y un morir continuo, no constituye ni perfecta gloria al Padre, ni redención que se pueda extender a todos. Así es que, con este recorrido magnífico que hemos realizado de todas las características que constituyen a la persona de este hombre Dios, de este arquetipo perfecto de hombre Dios, no nos queda más que afirmar esto. Cristo es la perfección con mayúscula. En él se condensa la perfección divina, la perfección humana, la perfección del humano divino, del hombre Dios. Y vamos a ver cómo en la obra de María Valtorta también se nos habla de esto. En Jesucristo, Dios por fin consigue lo que buscaba. En Jesucristo se obtiene el arquetipo de hombre Dios en el pensamiento divino. Jesucristo es el Dios creado e increado a la vez. La perfección es Cristo, dice Jesús, o mejor dicho, la divinidad en la obra de María Valtorta. El hombre Dios. La perfección es el Hijo de Dios y del hombre. Vean las dos naturalezas, humana y divina. Aquel que por su divinidad no tuvo sino a su Padre. Aquel que por su humanidad no tuvo sino a su madre. Aquel que en su vestidura de carne encerró dos naturalezas, unidas ambas, y a las que separa siempre una distancia infinita, porque son dos naturalezas opuestas, totalmente diferentes, antagónicas. Y ese es el mayor prodigio, cómo logró este hombre Dios, este Jesús, esa unión, esa paz, como le llama el libro de cielo, que es la que se da entre la perfección del hombre, siquiera que sea este el más santo, y la de Dios. Una distancia infinita entre estas dos naturalezas. El prodigio es lograr unirlas. Solo en Jesús
se hallan unidas y no confundidas las naturalezas divina y humana, haciendo un solo Cristo, una sola persona, humana divina. En él, Hijo del Hombre, está representado el mundo sensible, es decir, la carne, los sentidos, al igual que en cada hombre. Está representado el mundo suprasensible, la naturaleza creada espiritual, el espíritu, el alma humana con sus tres potencias espirituales. Y está, en fin, representado el increado, el eterno, Dios, aquel que sin haber sido nunca engendrado, existe, aquel que sin otra operación que su amor, engendra. Es decir, tenemos ahora frente a nosotros lo que siempre Dios anheló, lo que siempre buscó, lo que siempre quiso, lo que tanto trabajo le costó conseguir, el otro Dios creado e increado a la vez. El que sabe contemplar a Cristo posee la sabiduría, pues Él es la perfección, no solo divina, sino también humana. El que lo contempla con sabiduría ve la persona admirable del Hijo del Hombre, en el que se halla la plenitud de la santidad. Así es que la frase con la que cerramos este gran tema 3, ¿qué quiere Dios? Dios quería triunfar, Dios quería conquistar y logra su conquista, su triunfo, su gloria en Cristo. Cristo es el triunfo de Dios. Por eso es que no podemos hacernos ilusiones como ahora se nos quiere hacer pensar por estas ideas modernistas en nuestra iglesia, de que Dios nos ama incondicionalmente. Es un error. Dios ama a Cristo. La prueba más fehaciente es las palabras que pronunció en el río Jordán. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. No necesito más, aquí tengo todo. Así es que nosotros seremos amados por Dios en la medida que regresemos a esa imagen y semejanza de Dios en Cristo, en su Hijo Jesucristo. Solo en esa medida podremos considerarnos dignos del amor de Dios. En el libro de Cielo nos dice lo siguiente acerca de este triunfo de Dios. El triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en la suya, o sea, en la voluntad divina. Ese es el triunfo de Dios. Esta es su victoria, el hacer entrar de nuevo en sí, en su mismo querer, lo que ha salido de él. Así es que cada vez que abordemos el libro de Cielo, no nos confundamos. El libro de Cielo no habla de otra cosa más que de este triunfo de Dios. Y al hablar del triunfo de Dios es hablar del hombre Dios, del arquetipo de hombre Dios. A veces mucha gente piensa que el libro de Cielo versa sobre una mujer llamada Luisa Picarreta, o incluso o a lo más que habla algo acerca de nuestra Madre Santísima. No, todo el libro de Cielo no es otra cosa que eso que él mismo llama como la era de la magnanimidad de Dios, dándonos a conocer este portento, una voluntad humana obrante en la voluntad divina. Conforme el alma obra en el querer divino, así se extiende en los confines divinos. Sus actos toman lugar en todo lo que es eterno. Si bien la voluntad divina se encuentra por todas partes, no hay punto en que no se encuentre, pero ¿dónde desarrolla su potencia, su obrar divino? En el alma que vive en ella. El alma que en ella vive le da ocasiones de nuevas obras. El alma que vive en el querer divino, conforme obra, le da ocasión de formar otras obras dignas de él. Y esto nos recuerda aquel pasaje de Juan 14:12, cuando nuestro Señor les dijo a los apóstoles,
En verdad os digo que el que me ama, hará a él también mis obras, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Por eso es el continuo triunfo de Dios y el desarrollo de las obras divinas. Mantiene la actitud divina. Así que mientras forma el triunfo y victoria de Dios, al mismo tiempo, el alma triunfa y vence la voluntad divina. Por eso se ve el uno y el otro victoriosos, Dios y la pequeñez de la criatura. Así es que con esta frase cerramos este gran tema 3 que, como hemos visto, nos mantuvo ocupados por un buen rato, pero era muy necesario porque aquí nos estamos jugando el todo por el todo. Si no somos capaces de entender cómo funciona el hombre Dios, qué es el hombre Dios, porque, como dice San Juan en su primera carta, tenemos que entender, llegar al conocimiento, cuando le veamos tal como es, reconocernos en él y saber que eso es lo que nosotros debemos ser. A la pregunta, ¿cuál es el destino del hombre? ¿Para qué fue creado? ¿Por qué existe? La respuesta está en la primera carta de San Juan. Lo que debemos ser está en Cristo. Si no lo conocemos, si ignoramos lo que debemos ser, nuestra vida carece de sentido. Bien, pues vamos a iniciar en la siguiente grabación con el tema número 4 para saber ahora cuál es el ámbito en el que se va a desenvolver la vida de este hombre Dios que, como arquetipo divino, como arquetipo de criatura humana divina en el pensamiento eterno, tiene que desarrollar una vida tanto divina como humana, y al decir humana, va a necesitar un ámbito, un espacio material donde desarrollarse. Así es que eso lo abordaremos a lo largo del tema 4. Los invitamos a continuar acompañándonos en las subsecuentes sesiones y temas que vamos a ir desarrollando. Muchas gracias.